Educatina.com. A continuación presentaremos la máquina síncrona. La máquina síncrona es una máquina eléctrica que se utiliza para transformar energía eléctrica en energía mecánica y viceversa. La principal característica de esta máquina es que la velocidad del rotor es la misma que la de los campos magnéticos en el estator y que depende de la frecuencia eléctrica y los polos de la máquina como se muestra. A esta velocidad se le llama velocidad de sincronismo y de allí es que proviene el nombre de estas máquinas. El estator de la máquina síncrona es idéntico al de la máquina de inducción. Generalmente posee un devanado trifásico dentro de él. Pero su principal diferencia constructiva es el rotor, en donde se aloja una bobina en donde se inyecta corriente directa para crear un campo magnético constante. Este es construido de dos formas, de polos lisos o rotor cilíndrico, en el cual la bobina se aloja en ranuras de manera distribuida alrededor del rotor. La otra es de polos salientes, que es donde el devanado está concentrado en la estructura del rotor, como se muestra en la figura. En cualquiera de los dos casos, para alimentar la bobina del rotor se utiliza un juego de anillos rozantes en el eje, en donde se conectan las terminales de la bobina, y mediante escobillas poder alimentarlo con corriente directa mientras éste gira. Las máquinas síncronas pueden funcionar de dos formas. La primera de ellas y la más utilizada es como generador, comúnmente llamado generador síncrono. Para su funcionamiento se le conecta en el eje de rotor, por ejemplo, un motor diésel o a gasolina, y se inyecta corriente continua a la bobina del rotor a través de los anillos rozantes para crear el campo magnético inductor. Al girar el motor diésel a cierta velocidad, el campo magnético induce voltaje a las bobinas del estator, cuya frecuencia depende de la velocidad del rotor. Por ejemplo, si la máquina posee dos polos, entonces para conseguir 60 Hz en los terminales del estator, el motor diésel tiene que hacer girar el rotor a una velocidad de 3600 revoluciones por minuto. Los generadores síncronos son utilizados en las centrales eléctricas para generar energía eléctrica que llega a nuestros hogares. El segundo tipo de funcionamiento es como motor, que es llamado motor síncrono. La forma de funcionamiento es conectar sus terminales del estator a una red eléctrica trifásica de la cual absorbe energía para luego entregarla a una carga mecánica. Para este régimen también es necesario alimentar la bobina del rotor para crear el campo magnético constante y hacer que el rotor gire a la velocidad de sincronismo. Estos motores se emplean en la industria para aplicaciones en donde la velocidad de rotación se desea constante. En el siguiente video hablaremos un poco más acerca de los aspectos constructivos de esta máquina síncrona. Si te gustó, dale me gusta y compártelo. Si quieres seguir aprendiendo, continúa viendo nuestros videos.